Tengan muy buenas tardes, compañeros de la mesa principal y panelistas. Moderador Antonio Darcia Carranza, me permito hacerles saber que él es máster en Derecho Ambiental y Derecho Agrario, compañero muy querido del Tribunal Agrario y juzgador en la actualidad, así como profesor y miembro de este colegio. Asimismo, saludo muy respetuosamente a los compañeros panelistas en esta mesa principal, Gunter González Barrón de Perú, Miguel Antonio Valver Pérez de Cuba y luego le daremos la bienvenida a Eduardo Chisiani de Mozambique. En primer término, debo agradecer a la Unión Mundial de Agraristas Universitarios de Costa Rica y en especial a Enrique Ulate, quien me invitó a participar hoy con ustedes, así como al Colegio de Abogados y Abogadas por permitirnos realizar hoy estas reflexiones. Quisiera en primer término darle una bienvenida a las personas quienes nos visitan, juristas, estudiantes, invitados e invitadas especiales, estudiantes de Costa Rica y de otros países, así como también personas de la defensa pública, defensores y defensoras agrarias, litigantes, personas que pertenecen a alguna institución afín a la disciplina agraria, y en especial un gran saludo a mi ex compañero doctor Carlos Bolaños, quien viene ya jubilado, pero ahora decano de la Facultad de Derecho de La Salle, y a mi gran amigo Carlos Picado, quien nos acompaña, doctor en Derecho Procesal y integrante del Tribunal Agrario de Costa Rica. En primer término, quisiera hacerles saber y deseo cubrir muchísimo. Gracias por ponerme atención a esta hora, que a veces es bueno, por si me enredo o me da tos, no hacerles quedar mal. Pero nos cuestionamos el porqué de un Código Procesal Agrario urge en estos momentos. El Poder Judicial durante muchísimos años, empezando en los años 90, soñó con modernizar todos los códigos procesales fundados en la oralidad. Y este sueño lo llevaron de la mano el doctor Luis Paulino Mora Mora, en ese entonces presidente, ya fallecido, muy conocido de ustedes, y el doctor Ricardo Celedón, a quien le debemos muchísimo de las ideas y los sueños para el inicio de estos proyectos. Sin embargo, ese sueño todavía no se ha cumplido y para los agraristas en realidad es sufrimiento y deseo, por lo que humildemente trataré de hacerles ver, se requiere ese cambio. Nos correspondió en último momento, porque el Corte Plena del Poder Judicial de Costa Rica así lo decidió, darnos a la tarea de redactar el código, actualizándolo ya en los años 2007 y siguientes, a las siguientes personas: la máster Damaris Vargas, jueza superior agraria y magistrada suplente de la Sala Primera, profesora y tanto en Derecho Ambiental como Agrario; la máster Ruth Alpiza Rodríguez, jueza agraria de Liberia; el doctor Álvaro Mesa Lazaro, profesor litigante, ex magistrado suplente de la Sala Primera; y el doctor Rafael González Bayar, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, profesor y académico y gran jurista. Quisiera hacerles saber que la Ley de la Jurisdicción Agraria de 1982, que ustedes ya han venido escuchando, la cual está aún vigente, no incorporó en toda su plenitud la oralidad con sus principales manifestaciones. Si bien buscó superar la escritura, los intentos solo resultaron parciales.
Así se conserva la escritura en algunas etapas de los procesos, trámites y procedimientos, incorporándose el denominado sistema verbal como antecedente para introducir el discurso hablado en el proceso agrario. Este fue un gran avance a nivel iberoamericano, pero le faltaba esta etapa. Las reformas procesales generadas se dieron inicio, como les dije, con un proyecto único, un proceso general, fundado e inspirado en el Código Procesal General Iberoamericano, cuyo origen es común, salvo en las reformas penales que no la incluyen, y se denominó el proyecto del Código General del Proceso. Este proyecto general se desmembró al separarse la materia, primero laboral, la de familia, por su lado la contencioso-administrativa, y finalmente en la disciplina agraria, determinándose esta necesidad por los distintos principios, peculiaridades y enfoques propios de la especialidad que ha de tramitarse mediante los procesos en redacción. Sin embargo, se rescataron los aspectos comunes, generales, positivos y necesarios para todas las disciplinas. Se valoraron y agregaron los matices particulares de la materia agraria. En realidad, previamente a ver la necesidad de cómo se concibe el derecho agrario, debo hacerles saber que entre los avances y cuestionamientos en agrario se parte de este proyecto original, el cual fue consensuado entre las diferentes personas juzgadoras, defensores, tanto en el proceso de redacción como en la actualización. También el sector litigante participó y la academia tuvo una fuerte participación. El texto del proyecto fue revisado y analizado por diversos sectores y han participado distintos servidores judiciales, el IDA, hoy INDER, MINAET, también hoy MINAE, procuradores agrarios y ambientales, la defensa tanto privada como técnica, la Fiscalía Ambiental, litigantes y catedráticos, participación que fue abierta, amplia y fructífera. Obtuvo importantes observaciones y recomendaciones que, valoradas por la comisión, se introdujeron en su mayoría en el texto. ¿Qué se pretende con esta propuesta de reforma? Se pretende buscar y lograr la calidad en la justicia, reforzar la accesibilidad, el respeto y la confianza en el sistema judicial para el sector agrario y agroambiental del país. También modernizar y actualizar los procesos agrarios, la celeridad en los procesos, porque se combate la mora procesal, pero también se otorga un acceso real a la justicia más humana, lo que denominamos con rostro humano. Las implicaciones de esta reforma hacen o permiten el contacto directo con las partes, la prueba y, en los casos que lo amerite, el conocimiento del lugar donde se desarrollan los conflictos. De ahí que se hacen efectivos los principios de inmediatez y celeridad. A diferencia de otros códigos procesales ya vigentes, como es el Código Procesal Civil, el Contencioso Administrativo y el Laboral, aunque están los últimos en vacatio legis, el nuestro no contempla ninguna norma dedicada a los principios. Consideramos y meditamos que de las mismas normas emergen los principios y pueden darse en el tiempo más de los que podríamos señalar. Pero podemos señalar esenciales: la inmediatez y la celeridad. Se fomenta la conciliación en varias etapas,
haya una mayor posibilidad de acercarse a la vida real y de resolver con una visión integral de lo litigioso desde su perspectiva legal y extrajudicial en cuanto al valor del ser humano y del entorno en que se desarrolla. Nosotros, quienes hemos sido juzgadores y juzgadoras del agro, hemos batido barro, hemos vivido la realidad agraria, las distintas situaciones en que se encuentran los agricultores, las personas indígenas, los afrodescendientes, las personas adultas mayores, con todas las situaciones que ello conlleva. Y eso nos hace tomar conciencia de la situación real que se vive y de qué es lo que se requiere regular en cuanto a materia procedimental, mediante la cual se logra obtener las pretensiones y los litigios. Quisiera darle la bienvenida al compañero de la mesa principal, quien se integra en este momento, procedente de Mozambique, Eduardo Chisiani. Así es que seguimos por el tiempo porque quisiera cubrir mucho y si no, no se puede. Hay una mayor posibilidad de acercarse a la vida real y de resolver con una visión integral de lo litigioso desde su perspectiva legal y extrajudicial. Se reforma con esto un tema de la humanización de los procesos para todos los sectores. ¿Por qué digo esto? Porque tanto para el tribunal, para las partes y terceros, la normativa lo regula de una manera distinta. Este acercamiento permite una forma más rápida, real y humana a las personas usuarias de obtener sus pretensiones. También dentro de estas implicaciones de la reforma, el proceso no pierde actualidad y la sentencia, mediante esta forma, tiene plena eficacia, porque además de ser pronta, es cumplida. Tenemos, a la vez de que se aceleran los procesos, una relación más humana y quizás más justa. Son transparentes los procesos y rápidos. Se prevén normas de accesibilidad a personas en estado de vulnerabilidad social muy comunes en el agro. Hay una formulación de normas específicas que garantizan el acceso a la justicia a los sectores o grupos de personas en condición de vulnerabilidad, como lo son los indígenas y los agricultores de escasos recursos. El lenguaje como fenómeno comunicativo se amolda al nuevo modelo, más sencillo, claro y accesible. Tuvimos el deseo de que esto se diera en este código por las personas quienes lo van a usar. ¿Y cómo se concibe la oralidad en el proyecto del CEPA? Es un código procesal agrario y agroambiental fundado en la oralidad, como les dije, a través de las audiencias orales y públicas. Hay facilitación del acceso a la justicia con herramientas procesales reforzadas y otras nuevas ajustadas a las necesidades cambiantes de los tiempos actuales. Por ejemplo, ya se cuenta, y este es un logro de los juzgadores y juzgadoras en sede agraria, con el escritorio virtual, los expedientes digitales y la capacitación requerida para que emitan sus sentencias y celebren las audiencias fundados en la oralidad. La expresión oral será el modo natural de comunicarse las partes y terceros con las personas juzgadoras por sí o por medio de sus abogados y abogadas, así como para interrogar o contradecir el elemento probatorio, incluso la prueba pericial. En las audiencias, mediante el sistema de la oralidad, además se saneará el proceso, se impulsará la conciliación, se recibirán las pruebas y se ejercerá el contradictorio y emitirán las conclusiones las partes. Las personas juzgadoras tendrán fórmulas justas para la búsqueda de la verdad de las pretensiones y lo debatido, y el cuadro fáctico y probatorio formulado por las partes. Ya son las partes las que llevan la batuta en cuanto al elemento probatorio.
También en la oralidad procesal solo serán escritos algunos actos como la interposición y la contestación de la demanda o la reconvención, la sentencia, documento y los recursos contra el fallo. En todo caso, dentro de la oralidad y la escritura, la persona juzgadora ha de escoger siempre la oralidad, pero esto se le deja a su arbitrio. Otros aspectos relevantes que pueden señalarse son los preceptos con ideas precisas y vocables sencillos a fin de facilitar su comprensión a los distintos sectores sociales involucrados. Hay una utilización del lenguaje inclusivo conforme a la política de equidad de género del Poder Judicial, además de la regulación del trámite en las audiencias, lo cual facilita enormemente, sobre todo para personas juzgadoras y defensoras que cambian muchísimo en cuanto a la celebración de juicios. Se da un rostro humano a la prestación del servicio y se promueve, como les dije, la conciliación. La introducción de institutos procesales novedosos se mantienen porque ya en la ley de la jurisdicción agraria existen y se pretendió ajustar la normativa tanto a la época actual como a la futura, dados los cambios sociales y tecnológicos por su rápido desarrollo en las últimas décadas. Estas disposiciones son amplias, capaces de interpretarse y perdurar a través del tiempo. Común es ver que una ley ya nace vieja y tratamos de que de la manera más amplia esta normativa pueda cubrir aspectos novedosos según las circunstancias que se dan, acorde a las realidades del agro costarricense y también las implicaciones del mundo globalizado. También se armonizó con otros procesos y proyectos fundados en la oralidad y se aprovechó la experiencia de otras legislaciones e institutos propios de la legislación agraria de gran avance, como lo fueron el Código Procesal Contencioso Administrativo, pero en especial el INDER. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el INDER viene a ser la normativa que debe correr paralela a esta normativa procesal agraria. Ayer lo vimos detalladamente con las exposiciones que se dieron en la Universidad de La Salle. Aunado a esto, se reafirman institutos ya comprendidos en la actualidad en la jurisdicción, como es la inexistencia de la cuantía como criterio de competencia, la defensa pública gratuita, la taxatividad impugnaticia, o sea, pocos recursos, la presentación oral de la demanda y su contestación con defensa pública se permite. Son jueces y juezas activas pero imparciales, especialmente respecto de los problemas ambientales y agroambientales. Esto es importante porque si ustedes revisan el proyecto, ya no se habla de tribunal como un ser supremo, sino del juzgador y la juzgadora en aras de prestar un servicio a una comunidad, de orientar nada más el proceso para que no haya un aspecto protagónico de una parte procesal. Cuando sea necesario para la correcta comprensión de los hechos, se mantiene, eso sí, la itinerancia y la defensa técnica gratuita. ¿Por qué se requiere un código procesal agrario? Y esto es lo importante, lo que pasa es que me quedan 5 minutos, pero debo hacerlos por lo menos enlistar. Ya como les dije, hay 2 códigos, procesal civil y procesal laboral, aplicables o supletoriamente en sede agraria, acorde a la legislación vigente, sea la ley de la jurisdicción agraria. Esto viene a ser un problema seriosísimo. ¿Por qué digo esto? Porque en el proyecto nuestro los plazos recursivos se dictaron más amplios gracias a la participación de los litigantes que encuentran que con la oralidad dar 24 horas para una adición y aclaración o 3 días para un recurso de apelación o 5 días para un recurso ante casación
resulta imposible. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Pruebas para mejor resolver, a pedir adiciones y a pedir nulidades. De manera que en este proyecto se amplían de 3 a 5 y de 5 a 15 días, por ejemplo, para la casación. Así es que aplicar supletoriamente, sin este proyecto hecho ley, la normativa del Código Procesal Laboral vigente y la del Código Procesal Civil viene a ser una maraña jurídica que va a generar muchísimos recursos de nulidad. Al menos quiero mencionarles 10 aspectos trascendentes para poder cubrir esto, y es que, en primer término, la estructura o conformación de derechos unipersonales se aprovecha la experiencia de la estructura vigente, sea que se mantiene la estructura unipersonal de la primera instancia, un solo juez falla, en apelación un solo tribunal superior colegiado, y en la sala primera, en funciones de casación, integrada por 5 magistrados, no genera mayores transformaciones ni gastos económicos su puesta en vigor. Y esto también afecta con los dos códigos ya vigentes procesales. ¿Por qué? Porque tienen otras integraciones. En segundo término, están los principios procesales propios de la materia agraria, que les dije: itinerancia, informalismo, dirección humanizada, actividad procesal impugnaticia, se mantiene la taxatividad. Luego las pruebas se amplían, la forma de mantener peritajes culturales y antropológicos para personas indígenas se dista de otros elementos probatorios de códigos como el laboral y el procesal civil. Hay otros medios probatorios científicos y reconstrucción de hechos que no se regula más que en este proyecto procesal agrario, de manera que urge que esto sea. Hay un patrocinio, letrado, defensa técnica gratuitos que no se cuenta en materia procesal civil, aunque sí en laboral, pero son especialistas en derecho laboral. La emisión de sentencias ha de ser en forma oral al finalizar la audiencia, aunque por cuestiones de seguridad pueden darse 2 variantes de que se realicen en el despacho, cuanto así lo estime el juzgador o la juzgadora. La conciliación viene a ser variante aún de la ley RAC, y en esto debo mencionarles los artículos 220 al 225, que ni siquiera el CPC vigente lo regula. Los plazos, como les dije, son distintos y varían sustancialmente de una legislación a otra. Los procesos específicos y propios en sede agraria no aparecen regulados en otros regulaciones ya aprobadas procesales. Tenemos las medidas cautelares típicas, atípicas, se introduce normativa vinculada con acceso a fondos, hay otras medidas cautelares novedosas como la suspensión provisional de acuerdos sociales, depósitos de bienes que no aparecen regulados en ningún otro código. El procedimiento cautelar y su oportunidad procesal incorpora muchas medidas cautelares que vienen a servir para agilizar los procesos y evitar algunos en muchas tantas. El octavo es que los procesos específicos y propios en sede agraria no están regulados en otro. Aquí les dejo ver los procesos sucesorios, que son sumamente importantes. Y como noveno y décimo punto está la actualización de normas para agilizar y efectivizar los procesos no contenciosos que se han reformado en este proyecto, y disposiciones especiales para la tutela del ambiente. Esto es una gran innovación trascendente para los asuntos agroambientales, que es otra de las políticas transversales del Poder Judicial. ¿Y qué se espera entonces con este proyecto? Pues mantener y crear institutos del derecho agrario, mejorar la atención a través de la especialización,
una fase procesal dinámica conforme a la realidad del agro, una normativa clara y precisa que orienta a todos los que participan en estos procesos y además que no tienen que ir a otra normativa para resolverlos. Son ágiles y sencillos las normas y los trámites y hay un mayor diálogo. Ahora deseo mejor terminar con un tema último que me interesa, ya que no puedo cubrir la estructura judicial y otros aspectos que traía para compartir con ustedes. Y es lo siguiente: una reforma procesal integral va más allá de un cambio de normas. Requiere una transformación cultural y el compromiso efectivo de quienes la deban aplicar e interpretar. El cambio es el elemento humano y hay de necesidad de superar esta resistencia. A modo de conclusión de las anteriores reflexiones en punto a institutos, personas, plazos, trámites, procesos y regulaciones, muestran que este proyecto de código contiene la normativa procesal agraria requerida para resolver los asuntos en esta sede. La materia agraria, como ustedes lo han venido analizando, resulta esencial por cuanto no se puede subsistir sin las producciones agrarias y conexas, resultando incentivos tutelares a muchos pueblos, entre ellos los indígenas, quienes dependen de estas actividades y han quedado rezagados en el tiempo, viviendo en condiciones infrahumanas, expuestos a varios riesgos, dentro de estos los biológicos y ecológicos. La Ley de la Jurisdicción Agraria de 1982, aún vigente, generó un gran avance, como le dije, a nivel latinoamericano para resolver los asuntos agrarios en sede judicial, pero se trata de una fase previa a procesos fundados en el sistema oral por audiencias. Termino con esta reflexión de un poeta costarricense, Jorge de Bravo, para que la luz de su presencia viva y se esculpa en este código procesal y en ustedes. Y dice así, comillas: hace mucho tiempo que usamos este mismo vestido. Nos hemos habituado tanto a usarlo que ahora nos da miedo y no nos atrevemos a cambiarlo, como si con el cambio nos quedáramos muertos. Ajustamos los pasos, las costumbres, los credos, los pensamientos a la estrechez reseca de este traje apolillado y viejo que empezó siendo objeto de servicio y se nos ha trocado en carcelero. Yo digo, sin embargo, que en la vida hay mucho fresco. Lo importante es tirar este vestido, encontrar uno nuevo y no dejar jamás que se nos hunda en la piel y en los huesos, porque entonces, amigos, deja de ser vestido y se nos hace amo y carcelero. Muchísimas gracias.